Determina el periodo natural de vibración del disco de masa M y radio R. Suponga que no se desliza sobre la superficie de contacto cuando oscila. Cuando nos habla de que no se desliza sobre la superficie de contacto cuando oscila, esto lo que nos está intentando tratar de dar a entender es que consideremos que el movimiento que tiene el disco es un movimiento de rodamiento sin deslizamiento. Es decir, es un movimiento de rotación y traslación combinado, se puede descomponer en eso, una rotación más una traslación. Y además, el punto que está en contacto aquí con el suelo es el centro instantáneo de rotación y va a tener una velocidad igual a 0. Vamos a resolver este problema utilizando el método de energía. El método de energía nos dice que la energía mecánica en este caso, este cuerpo rígido que es el disco, permanece constante durante la oscilación. Es decir, la energía cinética más la energía potencial es constante. Y hay que considerar acá que cuando hablamos nosotros de energía potencial, estamos hablando de energía potencial elástica como energía potencial gravitacional. Entonces, cuando hablamos de energía potencial gravitacional, tenemos que considerar nosotros un sistema de referencia. Vamos a considerar que nuestro sistema de referencia para nosotros va a ser el suelo. Pero ¿qué va a suceder cuando nuestro disco oscile? Pues el centro de masa de nuestro disco no va a cambiar su posición respecto al suelo. Siempre va a estar a la misma distancia r del suelo. Es decir, que no va a haber un cambio en la energía potencial gravitacional, y si no va a haber un cambio en la energía potencial gravitacional, pues no nos interesa a nosotros representarlo dentro de nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque esa energía potencial gravitacional sería constante. Sería la misma al principio que al final. No cambiaría. Ahora, lo que nos interesa es que la suma de las energías, tanto de cinética más potencial, sea constante. ¿Qué más nos interesa aquí? Bueno, si consideramos que es un movimiento de rodamiento sin deslizamiento, tenemos que considerar que podemos analizar nosotros nuestro disco de dos formas. Podemos analizar nuestro disco como un movimiento con plano general, es decir, podemos tomar que tiene una cierta velocidad del centro de masa, v sub g, por ejemplo, ya que estamos utilizando nosotros la letra G para representar el centro de masa, podemos decir nosotros que vamos a tener una velocidad del centro de masa, una v sub g, y que adicional vamos a considerar que todo nuestro disco va a estar girando en este sentido con una rapidez angular omega. Entonces podemos considerar nosotros que la energía cinética va a ser igual a una energía cinética de traslación que va a ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más una energía cinética de rotación alrededor del centro de masa que va a ser un medio de la inercia respecto a g por omega cuadrado. Eso sería una manera de plantearlo. Podemos considerar nosotros que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio la inercia respecto al centro de masa para un disco, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado por omega cuadrado. Y aquí hay que considerar otra cosa. Y como nuestro movimiento es un movimiento de rodamiento sin deslizamiento, la velocidad del centro de masa va a ser igual a el radio por omega. De tal manera que nuestra ecuación para la energía cinética podría transformarse en un medio de la masa por r por omega al cuadrado más un cuarto la masa por r cuadrado por omega cuadrado. Entonces, al desarrollar aquí la potencia 2 de r, de la base r por omega, obtendríamos nosotros un medio m por r cuadrado por omega cuadrado más un cuarto m por r cuadrado por omega cuadrado. De tal manera que los dos términos los podemos sumar y obtendríamos que la energía cinética debería ser 3/4 de la masa por radio cuadrado por omega cuadrado. Esto, llegamos a esta ecuación a partir de plantear de que el movimiento del disco es un movimiento de rotación más un movimiento de traslación combinados, es decir, es un movimiento plano general. Pero también podríamos llegar a esta ecuación si consideramos nosotros como que si todo el disco está girando respecto a este punto que tenemos aquí en el suelo, que vamos a denominémoslo C.
Entonces podemos decir nosotros que todo está girando alrededor de C, de tal manera que la energía cinética solo va a ser energía cinética rotacional, pero va a ser un medio de la inercia respecto a C por omega cuadrado. ¿Y cuál va a ser la inercia respecto a C? Bueno, pues va a ser igual a la inercia respecto al centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado, utilizando el teorema de ejes paralelos. ¿Cuál es la inercia respecto al centro de masa? Pues ya hayamos visto un medio de la masa por el radio al cuadrado más la masa por la distancia que hay del centro de masa G hacia C, que va a ser R elevado al cuadrado. Y podemos sumar estos dos términos, lo que nos daría a nosotros 3 medios de la masa por el radio al cuadrado. Y esos 3 medios de la masa por el radio al cuadrado, pues sería la inercia, y al multiplicarla nosotros por el 1 medio que tenemos acá, obtendríamos la siguiente expresión. La energía cinética es igual a 1 medio de 3 medios masa por radio al cuadrado multiplicado por omega cuadrado. Y llegaríamos a la misma expresión. La energía cinética para ese disco en movimiento, rodamiento sin deslizamiento va a ser 3/4 de masa por radio al cuadrado por omega cuadrado. Es decir, que este sería el valor de nuestra energía cinética para este disco. Ya tenemos uno de los términos de nuestra ecuación. ¿Cuál sería el otro término de la ecuación que tenemos que considerar nosotros? Bueno, pues el otro término que tenemos que considerar es la energía potencial elástica del resorte. Tenemos nosotros un resorte que está ubicado en la parte superior, en el borde del disco. Entonces vamos a considerar nosotros, bueno, en términos de qué coordenada generalizada vamos a colocar nuestro movimiento. Sabemos nosotros que el centro de masa se desplaza una distancia x sub g. Cuando el centro de masa se desplaza una distancia x sub g, cuando el disco gira un ángulo θ, nuestro resorte sufre una elongación que no va a ser igual a lo que se desplaza el centro de masa, sino que va a ser una elongación diferente. ¿Cómo podemos determinar eso? Bueno, podemos nosotros considerar lo siguiente, que cuando el disco gira, vamos a hacer mejor el dibujo aquí. Un ángulo θ, entonces el centro de masa se desplaza a una distancia x sub g y el resorte se elonga a una distancia x. El ángulo θ que gira es el mismo ángulo θ que nosotros tenemos acá. Esta sería la ubicación de nuestro centro de masa. Esto sería R, y toda esta distancia que tenemos nosotros acá va a ser 2 veces R. Bueno, vamos a colocarlo con R minúscula, que es el valor que teníamos nosotros para nuestro radio del disco, ¿verdad? Tenemos de R minúscula. Entonces podemos nosotros considerar lo siguiente. ¿A qué es igual a x sub g? Bueno, tenemos un triángulo rectángulo pequeño. Este es el ángulo θ, esto es x sub g y esto es R. Entonces nosotros podríamos decir que x sub g se relaciona con R y θ a partir de la función seno de θ. Decimos seno de θ es igual a cateto opuesto partido hipotenusa, que es R, de tal manera que x sub g será igual a R por seno de θ. Pero nosotros estamos considerando pequeños desplazamientos angulares θ, y podemos decir lo siguiente, que para pequeños desplazamientos angulares θ
medidos en unidades de radianes, seno de teta es aproximadamente teta. Entonces, seno de teta para nosotros va a ser aproximadamente teta, de tal forma que x sub g para nosotros va a ser r por teta. Pero en este problema en particular no nos interesa tanto a qué es igual el desplazamiento o la coordenada de posición del centro de masa de nuestro disco. Por el momento, lo que nos interesa principalmente es lo siguiente. Lo que nos interesa es a qué es igual lo que se elonga nuestro resorte en términos de teta, el desplazamiento angular. Tenemos que dejar nuestra expresión en términos de una única coordenada generalizada. Como es un cuerpo rígido, preferiblemente es dejarlo en términos de teta. Entonces podemos decir nosotros, bueno, que tenemos otro triángulo, solo que este otro triángulo, podríamos decir, bueno, esto es x, esto es 2 veces r y esto es teta, de tal manera que si utilizamos la misma función, seno de teta es igual a x sobre 2 veces r, entonces x es igual a 2 veces r por seno de teta, y considerando lo mismo que seno de teta es aproximadamente teta para pequeños desplazamientos angulares en radianes, entonces lo que se elonga, o la deformación que sufre nuestro resorte, en el borde superior de nuestro disco será igual a 2 veces r por teta. Igual podríamos llegar a esta expresión utilizando nuestro análisis de triángulos semejantes para x sub g y x. Podemos llegar a lo mismo. Claro que tendríamos que haber planteado primero esta expresión de acá, y posteriormente haber utilizado triángulos semejantes. Entonces sabemos cuánto es la deformación de nuestro resorte. De tal manera que, como nuestro resorte es horizontal, en este caso no vamos a considerar que existe una deformación estática debido al peso de nada, ni de nuestro disco, ni de nuestro propio resorte, porque consideramos que nuestro resorte es un resorte ideal. De tal manera que la energía potencial en este caso solo va a corresponder a energía potencial elástica y va a ser un medio de K por x al cuadrado, donde la x que tenemos aquí representa lo que se deforma el resorte. Entonces, eso para nosotros, expresado en términos de la coordenada teta, va a ser un medio de K por 2 veces r por teta elevado al cuadrado. Entonces, nuestra energía potencial sería un medio de K por 4r cuadrado teta cuadrado. Y esto es igual a decir 2 veces K por r cuadrado por teta cuadrado. Bueno, de tal manera que tenemos ya nuestra ecuación. Podemos escribir nuestra ecuación de que la energía cinética más la energía potencial es constante. Sustituimos nuestras ecuaciones. La ecuación que corresponde a la energía cinética, que es nuestra ecuación, que es 3/4 mr cuadrado por omega cuadrado para la energía cinética, la energía potencial, que es 2 veces la constante por r cuadrado por teta cuadrado, es constante. Aquí todavía tenemos que considerar que tenemos una variable omega, y podemos decir nosotros que omega es la primera derivada de la posición angular respecto al tiempo, o teta prima. De manera que, si sustituimos esto en la expresión, podemos dejar nuestra ecuación en términos únicamente de una sola coordenada, que es teta, y la primera derivada de teta, o teta prima, que representa la velocidad angular de nuestro disco. Entonces, una vez tenemos esto, nuestro siguiente paso es considerar, bueno, de que como esto, la energía mecánica, T más B, es decir, la energía cinética más la energía potencial de nuestro sistema permanece constante, si tomamos la primera derivada respecto al tiempo de esta expresión, obtendríamos, bueno, sería 3/4, la masa permanece constante, el radio permanece constante, por la derivada de teta prima al cuadrado, que sería 2 por teta prima
por la derivada de teta prima respecto al tiempo, que sería teta bi prima, más 2 por la constante por r cuadrado por la derivada de teta al cuadrado, que sería 2 por teta por la derivada de teta respecto al tiempo, que es teta prima. Entonces podemos observar nosotros en esta ecuación que tenemos como factor común en nuestra expresión la variable teta prima, que representa la velocidad angular. Entonces podemos nosotros venir y eliminar esta variable. Igual podemos eliminar nosotros otra variable, que es el radio elevado al cuadrado. Y nuestra expresión, bueno, podemos eliminar también aquí el 2. Nuestra expresión solo nos quedaría 3/4 de la masa por teta bi prima más 2 por k por teta es igual a 0. Ya tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y homogénea, que es la ecuación diferencial que describe un movimiento armónico simple, en este caso, bueno, un movimiento armónico simple para un cuerpo rígido, que es un disco que está rodándose en deslizamiento. Si dividimos toda nuestra ecuación dentro de 3/4 de la masa, obtendríamos nosotros una expresión teta bi prima más 2k sobre 3/4 de m por teta es igual a 0, y teta bi prima entonces sería teta bi prima más 8 veces k sobre 3m por teta es igual a 0, que es nuestra ecuación diferencial que describe esta vibración libre. Y este término de acá, el coeficiente de teta, va a ser igual a omega n cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos solicita entonces el problema? El periodo. El periodo va a ser igual a 2pi sobre omega n. Entonces, en este caso, para nosotros, 2pi sobre, si todo esto es omega n al cuadrado, entonces la frecuencia circular natural será 8 veces k sobre 3m. Es decir, que el periodo será igual a 2pi por raíz cuadrada de 3 veces la masa sobre 8 veces k, la constante de rigidez. Es decir, vamos a observar acá que el periodo no depende del radio de nuestro disco, como ya lo podíamos haber considerado a partir de que la frecuencia circular natural está únicamente en función de la constante de rigidez y de la masa. Y de nuevo, no podemos sustituir únicamente la masa, ni únicamente la constante de rigidez que nos proporcionará el problema. En este caso no nos proporciona, no, que todo está en términos de variable. Pero no podemos considerar de que si la constante de rigidez hubiese sido 20, sustituimos 20 nada más. Tenemos que encontrar una constante de rigidez equivalente y una masa equivalente para poder resolver lo que nos solicita el problema. Es decir, tenemos que hacer nuestro análisis, en este caso mediante el método de energía.